Hola, yo soy Estefanía, residente primer año de Anestesiología y Reanimación y voy a hablar sobre el derrame pleural y el tubo de tórax. En primer lugar, la cavidad pleural es un espacio virtual que se encuentra entre el pulmón, recubierto por la pleura visceral, y la pared torácica recubierta por la pleura parietal. Dentro de este espacio encontramos una pequeña cantidad de líquido ultrafiltrado de plasma, unos 0,15 ml por kilo, que serían 10-15 ml por hemitórax, que favorecen el deslizamiento entre ambas superficies y reducen la fricción en los movimientos respiratorios. Va a estar determinado por la presión hidrostática, la presión oncótica y el sistema linfático. La presión pleural es negativa, de unos menos 5 centímetros de agua en reposo, y esto se mantiene por la oposición de dos fuerzas, el pulmón que tiende a colapsar y la pared torácica que tiende a expandirse. Durante la inspiración, la contracción de los músculos intercostales y del diafragma aumentan el volumen torácico, hacen que la presión sea más negativa, menos 8 centímetros de agua aproximadamente, y así entra aire en los pulmones. Durante la expiración se relajan los músculos y disminuye el volumen torácico, favoreciendo una presión menos negativa y haciendo que salga aire. En caso de que se acumule aire o líquido en este espacio, la presión puede tender a hacerse positiva, favoreciendo el colapso del pulmón. El derrame pleural se va a producir por un aumento de la producción de líquido o una disminución de su drenaje, favoreciendo el acúmulo excesivo de líquido en el espacio pleural. Los pacientes críticos tienen una incidencia desde un 8% por diagnóstico de exploración física hasta más del 60% si se diagnostica mediante ecografía pulmonar. Los tipos principales serían trasudado o exudado. El trasudado se produce por una alteración de presiones que causa que pase más cantidad de líquido desde los capilares hacia el espacio pleural. Se produce por fallo cardíaco en el que el corazón no es capaz de bombear sangre a la circulación sistémica y eso causa un flujo retrógrado hacia los vasos pulmonares y con ello aumenta la presión hidrostática y el líquido pasa hacia el espacio pleural. Y por otro lado, si se produce una cirrosis, un síndrome nefrótico que disminuye las proteínas plasmáticas, disminuye la presión oncótica capilar y se reduce la reabsorción del líquido, favoreciendo la acumulación de líquido en el espacio pleural. Mientras que el exudado se produce por un daño pleural, inflamación de los capilares pulmonares, pasando más líquido y moléculas grandes como sería la LDH al espacio pleural. Se relaciona con origen traumático, maligno, inflamación como el lupus e infecciones como una neumonía. En el caso de los pacientes críticos, los trasudados se relacionan con la sobrecarga hídrica, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, también pacientes con ventilación mecánica que se encuentran sedados y con bloqueo neuromuscular, en los que hay redistribución de la ventilación hacia zonas anteriores, formándose atelectasias sobre todo en las bases. Se crea una presión menos negativa y favorece la formación de derrame pleural. Los exudados se relacionan con neumonías, posoperatorios traumáticos como el hemotórax, la pancreatitis por el contacto indirecto de las enzimas de la inflamación peripancreática con la pleura, irritándose esta y aumentando la permeabilidad capilar y favoreciendo el acúmulo de líquido. En el tromboembolismo pulmonar se produce isquemia y con ello una pleuritis reactiva que favorece también el aumento de líquido. Los síntomas cardinales del derrame serían la disnea, el dolor torácico y la tos, aunque puede ser asintomático. Y en la exploración física observamos asimetría en la expansión torácica, disminución del fremito táctil, matidez e hipofonesis. El diagnóstico va a ser principalmente, siempre se ha utilizado la radiografía de tórax, que en esta se ve un derrame pleural izquierdo, y la exploración física. En la técnica gold estándar es el TAC de tórax, que en este se ve un derrame pleural derecho, pero hoy en día se utiliza mucho en las unidades de cuidados críticos la ecopulmonar, que en esta imagen pues se ven las dos pleuras separadas y en medio el derrame pulmonar. El uso de la ecografía pulmonar tiene muchas ventajas, ya que es una técnica no invasiva que se puede hacer a pie de cama con resultados inmediatos, que descarta otras etiologías y aumenta la sensibilidad y especificidad respecto a la radiografía en caso de pequeños derrames, ya que en la radiografía se necesitan unos 150 mililitros para detectar un derrame, mientras que en una eco pulmonar se pueden ver a partir de 5 mililitros con una sensibilidad muy elevada, cercana al 100%. En las imágenes se ven distintos signos relacionados con el derrame pleural. En la A se ve el signo del sinusoide, en el que podemos ver en la parte superior la pleura parietal estática. Luego tenemos una zona anecoica, que es el derrame pleural, que se relaciona con la pleura visceral ondulante, que forma un sinusoide, por eso se llama así.
Luego en la imagen B tenemos el signo de la medusa, que sería un pulmón consolidado o ondulante rodeado por el derrame. La C, por el contrario, indica una ausencia de derrame pleural. Se ve el signo de la cortina, es un pulmón aireado, se ve la línea pleural, la línea SA y se observa el hígado. Esto en movimiento se observa mejor este signo porque se ve en un momento se ve el hígado y en otro deja de verse por el movimiento del pulmón aireado. El D, lo que se ve es el signo del raquidesnudo, que se ve el líquido del derrame pleural que transmite el ultrasonido y permite que se vea la columna vertebral, que en condiciones normales no se vería por encima del diafragma. Si hay un derrame pleural de nueva aparición y etiología poco clara, se realiza una toracocentesis diagnóstica guiada por ecografía a pie de cama porque tiene más precisión y se produce menos complicaciones. Se accede desde la pared torácica posterior con la aguja perpendicular a esta y no a menos de 10 centímetros de la columna vertebral, y se tiene en cuenta la anatomía del paciente para no lesionar los vasos ni nervios. Las contraindicaciones para esta técnica serían un líquido pleural insuficiente, necesita un mínimo de 1 centímetro en la ecografía pulmonar, que presente infección del punto de punción, que tenga una coagulopatía de un INR de más de 2, una plaquetopenia de menos de 50.000. Para determinar si es un exudado o un trasudado se utilizan los criterios de Light, que tienen en cuenta el gradiente proteína, líquido pleural, sangre periférica, LDH y la LDH en líquido pleural por encima de 2/3 del límite superior de la normalidad del plasma. Si cumple alguno de estos criterios, pues sería un exudado. También tenemos unas versiones algo más rápidas, que es el 2-test rule y el 3-test rule, que incluyen el colesterol por encima de 45 miligramos de decilitro y pleural, y la LDH pleural por encima 0,45 veces superior al límite superior de la normalidad. En este caso, la 3-test rule incluye además lo que son las proteínas, que serían por encima de 2,9 gramos de decilitro en líquido pleural. Si se cumple alguno de estos, sería un exudado. Por otra parte, hay trasudados que se clasifican erróneamente como exudados, sobre todo si se hace la toracocentesis después de un tratamiento diurético. Si se sospecha esto, pues se tiene en cuenta el gradiente proteína suero-plasmático y líquido pleural mayor de 3,1 o gradiente albúmina suero líquido pleural mayor de 1,2. Si se cumple alguno, sería un trasudado. En esta diapositiva lo que se ven es un algoritmo diagnóstico de derrame pleural, se ve tratamiento etiológico en caso de trasudado, y en el exudado hay que hacer unas determinaciones posteriores para ver criterios pronósticos, y también hay biomarcadores específicos que pueden ayudar a determinar el origen del exudado. En relación a la ventilación mecánica, si asocia derrame pleural, va a favorecer una mayor duración de la estancia de la ventilación mecánica, aparición de atelectasias y una mecánica respiratoria alterada. El derrame pleural disminuye la distensibilidad pulmonar, hace que el aire alcance zonas no ventiladas, se formen atelectasias, aumenta el trabajo respiratorio y empeora el intercambio gaseoso, y la ventilación mecánica empeora el drenaje del mismo. El drenaje pleural como tal es la introducción de un tubo en el espacio pleural para evacuar líquido o aire acumulado en el mismo. Los criterios para realizarlo son que sean derrames voluminosos, de alta densidad, derrames paraneumónicos complicados, es decir, purulentos, gram positivos, pH de menos de 7,20, glucosa de menos de 60, derrame tabicado. Los neumotoras asociados a ventilación mecánica también se drenan si asocian a atelectasias, hipoxemia, empiema, derrames complicados. También es de indicación si hay un hemotoras, un kilotoras o en caso postquirúrgico. Las contraindicaciones son las mismas que en caso de toracocentesis diagnóstica, la coagulopatía, la infección en el sitio de inserción y la plaquetopenia. La colocación del tubo de tórax se hace primero teniendo en cuenta la anatomía del paciente. A nivel de las costillas hay que introducir el catéter en el espacio intercostal y tomando de referencia al borde superior de la costilla para evitar el paquete neurovascular. Existe un triángulo de seguridad para la introducción del tubo de tórax que está delimitado en la parte superior por la base de la axila, a nivel medial por el pectoral mayor, a nivel lateral por el dorsal ancho y a nivel inferior por el quinto espacio intercostal a nivel de la línea inframamaria. Al introducir el tubo de tórax en este espacio,
debe ponerse anterior a la espina ilíaca anterosuperior para evitar que cuando se tumba el paciente se obstruya el tubo. Luego, si es una indicación por neumotórax, se utiliza el segundo espacio intercostal en la línea medioclavicular y si es por derrame pleural, el quinto espacio intercostal en la línea medioaxilar. Para la preparación de la técnica, la cabecera debe estar elevada a 30 a 60 grados, el brazo del mismo lado debe estar elevado por encima de la cabeza o en abducción. Si es en ventilación mecánica, se hace al final de la expiración. Si es por un derrame pleural, se debe introducir el tubo en dirección posterior-inferior y si es por un neumotórax, se debe introducir en dirección anterosuperior. Luego, las técnicas más utilizadas son la toracostomía quirúrgica, es decir, disección Roma, y la técnica de Seldinger con el catéter tipo pigtail. Luego, otras que se utilizaban más antes y ya no sería el trocar y el pleurocar. La disección Roma se utiliza en neumotórax grandes, hemotórax, empiemas y derrames de alto débito. Primero se introduce la anestesia local y así se va averiguando el trayecto hasta el espacio pleural. Después se hace una incisión cutánea con el bisturí y todo esto en un espacio por debajo de donde queremos introducir el tubo. Seguidamente se hace la disección con pinzas, se disecciona tejido subcutáneo, músculo hasta alcanzar el espacio pleural y se introduce el dedo en movimientos circulares para comprobar el trayecto. Después se introduce el catéter, que suele ser de un tamaño de 24 o 32 French y debe estar dentro del espacio pleural 1 o 2 centímetros. Y finalmente se fija. La siguiente es la técnica de Seldinger, que se indica sobre todo en derrames simples, trasudados, derrames paraneumónicos no complicados y consiste en la introducción de una aguja conectada a una jeringa y se alcanza con esta el espacio pleural. Entonces, si hay aire, pues vamos a ver burbujas. Se le quita la jeringa y se introduce a través de la aguja la guía. Se retira la aguja y se hace una pequeña incisión en la piel. Y si es necesario, se puede introducir un dilatador y después se introduce el catéter y se retira la guía. Se fija el catéter bien a la piel y luego se debe conectar al sistema de drenaje. Primero se pinza el tubo y después se conecta al sistema y después de conectarlo se retira la pinza. No se debe conectar directamente a aspiración activa, sino que primero se comprueba un drenaje libre de esta y ya si es necesario se activa la misma. Aquí tenemos los tipos de tubos. Arriba a la derecha se ven los tubos grandes, gruesos y rígidos. Aquí abajo a la izquierda se ve el pleurocat y esto sería un pigtail que se utiliza en la técnica de Seldinger. Los más pequeños pues suelen tener menos de 14 French. En la técnica de Seldinger se utilizan de 8 a 14 French. Duele más porque la incisión es más pequeña, pero el inconveniente que tiene es que pueden obstruirse y por eso no se utilizan en líquidos más viscosos y más densos, ¿no? Entonces, en ese caso se utilizarían tubos más grandes de más de 16 French, sobre todo en disección Roma y para drenajes purulentos y hemotórax. Los sistemas de drenaje son sistemas de drenaje cerrados, ya sea por succión seca o succión húmeda. Entonces vamos a empezar por este. La válvula de Heimlich es una válvula de aleteo unidireccional que tiene como ventaja que se puede utilizar de forma ambulatoria, es portátil, no presenta sello de agua y permite la deambulación. Se indica en neumotórax pequeños, en derrames pleurales malignos no viscosos. Funciona de la siguiente forma. Cuando la presión intrapleural es más positiva por la presencia de aire o de líquido, se abre la válvula y sale hacia la bolsita que tiene, sale del espacio pleural hacia la válvula, hacia la bolsita. Y luego la presión intrapleural, cuando se hace más negativa, porque ya no contiene esa cantidad de aire y líquido, ya se ha drenado, se cierra la válvula y así no retrocede y no vuelve al espacio pleural. Este sistema es uno de los más usados actualmente, sería el Pleurevac, y entonces está dividido en 3 cámaras. Por un lado tenemos la cámara de colección, que es la que recibe el aire y el líquido del espacio pleural. El líquido se queda aquí y se van llenando las 3 columnas que tiene. Y el aire pasaría a la segunda cámara, que es la de sello de agua, que tiene, como dice su nombre,
un sello de agua en la base y el aire pasa dentro de este agua, se forman burbujas y esto impide que vuelvan hacia el paciente. Actúa como válvula unidireccional. De ahí pasa hacia la tercera válvula en caso de estar activada la succión y se puede observar la cantidad de succión aplicada según el nivel del agua que presente. Para que se produzca este drenaje durante una respiración espontánea, en la expiración la presión dentro del espacio pleural se va a hacer más positiva respecto al drenaje, al sistema de drenaje. Entonces esto va a favorecer que salga el contenido hacia ese sistema. Por eso además debe estar situado por debajo del nivel torácico para mantener esta presión negativa. Este otro sistema es uno digital, es de los más novedosos, se llama Topaz y mide continuamente el flujo de aire, detectando así fugas, mide el volumen del drenaje y la presión intrapleural. No usa columna de agua para controlar la presión negativa, por tanto es un sistema de succión seca. También tenemos los sistemas clásicos que son con botellas. El primero pues solamente tiene una botella y en esta botella hay 3 a 5 centímetros de agua y lo que hace es pasar el aire y el líquido del tórax y como tiene ese contenido de agua impide que el aire vuelva a introducirse, hace de drenaje y sello de agua. Luego tenemos las dos botellas, que una es exactamente igual y la otra sirve de succión, y luego el sistema de 3 botellas que separa cada cosa en cada botella, como en el Pleurevac. El manejo del drenaje, debemos realizar una radiografía de tórax después de la colocación del tubo de tórax para comprobar su correcta colocación. Como hemos dicho antes, el sistema debe estar por debajo del nivel torácico para mantener esa presión negativa respecto al espacio pleural y que no se produzca un efecto de sifón inverso, es decir, un flujo retrógrado hacia el espacio pleural y colapse y pueda llegar a producir un neumotórax. Hay que evitar los acodamientos, solamente pinzar cuando sea necesario. El sistema debe estar situado en forma vertical para que el sello de agua esté a la profundidad correcta y no se produzca un flujo retrógrado tampoco, es decir, y que las burbujas se mantengan y se mantenga el efecto de válvula unidireccional. Se debe realizar el control de débito y de las características del mismo, así como vigilar las oscilaciones y el burbujeo. Si en algún momento se detienen las oscilaciones y el burbujeo, hay que descartar la presencia de una obstrucción y en ese caso pues se puede intentar desobstruir inyectando suero salino, 20 mililitros por ejemplo, o también descartar una reexpansión del pulmón. El nivel de succión no se debe activar siempre desde el principio de la aspiración, sobre todo en el caso del neumotórax espontáneo, sino que una vez que veamos que no se respande en 24 o 48 horas o que tiene una fuga persistente, se puede iniciar esta aspiración. En el drenaje de líquidos se suele partir de menos 20 centímetros de agua de aspiración y si es abundante hay que evitar que estos gradientes sean demasiado elevados porque pueden producir un edema del pulmón por reexpansión. Tras una neumonectomía hay que tener muy claro que no se puede realizar aspiración porque falta ese pulmón y si se aplica aspiración puede desplazar el mediastino y el pulmón contralateral inestabilizando al paciente. Para retirar el tubo se debe realizar cuanto antes sea posible, tan pronto como sea posible. El objetivo es retirar el tubo cuando la presión pleural sea igual o mayor que la presión atmosférica, de manera que no tienda el aire a entrar dentro del espacio pleural. Esto se hace según si está en respiración espontánea o ventilación mecánica. Si es espontánea, pues se hace al final de la expiración o durante una maniobra de Valsalva. Si está en ventilación mecánica, se hace al final de la inspiración o en una breve pausa inspiratoria en el respirador. Se debe retirar e inmediatamente suturar aprovechando con lo que se había fijado en la piel y observar 1 o 2 horas después para evitar complicaciones y solucionarlas en caso de que aparezcan. No siempre es necesario realizar una radiografía de tórax posteriormente, a no ser que aparezca clínica y no haya quedado claro la resolución del proceso.
Los criterios que se deben cumplir para la retirada del tubo son que no haya oscilación de la columna de agua, que se haya expandido el pulmón de forma completa, clínica y radiológicamente. En caso de ser un derrame pleural, se suspende la aspiración unas 6-12 horas y después se hace la radiografía. Y si es un neumotórax, se suspende la aspiración 12-24 horas antes de la radiografía. En el derrame no debe haber sangrado activo, no debe ser purulento ni quilotórax y el débito ser de menos de 100-300 mililitros 24 horas. Y en el neumotórax pues se debe detener la aspiración, perdón, no, en el neumotórax la ausencia de fuga aérea activa sin aspiración. Respecto a las complicaciones, la frecuente sería la localización incorrecta. En este caso, el tubo de tórax se puede introducir a nivel intraabdominal y perforar el diafragma, lesionar el bazo o el hígado, y a nivel de la pared torácica causar una hemorragia intercostal, enfisema subcutáneo, celulitis y en definitiva un mal funcionamiento del drenaje. No debe retirarse, sino que se debe introducir primero otro tubo y que sí funcione bien, que esté en el espacio pleural. Otra de las complicaciones sería una hemorragia, ya sea por lesión de un gran vaso o laceración pulmonar, que requiere control horario del débito, y si esta hemorragia es brusca, pinzar el tubo inmediatamente. Si durante 3 horas consecutivas el débito es de más de 200 mililitros y se acompaña de inestabilidad hemodinámica y o respiratoria, se debe considerar la toracotomía exploradora y hemostasia. Otras alteraciones serían la infección, el edema de pulmón ex vacuo, que en este caso es una complicación poco común, pero es potencialmente mortal y se ha asociado sobre todo con el drenaje de derrames pleurales de gran cantidad. Se puede producir por una expansión brusca del pulmón colapsado, pero también ocurre incluso con drenajes pequeños. Algunos estudios sugieren que haya un gradiente pleural elevado que puede ocurrir al extraer grandes volúmenes de líquido pleural asociado con el desarrollo de esta complicación. Sugieren que el uso de la manometría pleural puede ser útil para reducir el riesgo del desarrollo del edema pulmonar y así evitar un gradiente que supere los 17 centímetros de agua. Se manifiesta con tos, dolor pleurítico, hipoxemia, hipotensión un poco después de la colocación del tubo, pero la presión clínica puede retrasarse hasta 48 horas después. Su tratamiento sería de soporte, mantener una buena oxigenación y evitar la succión excesiva. El enfisema subcutáneo generalmente está producido por la obstrucción del tubo por una fuga aérea de gran magnitud y se debe revisar la permeabilidad y valorar el reemplazo del tubo. En el caso de la obstrucción del drenaje por coágulos o fibrina, se puede intentar solucionar irrigando suero estéril, colocando una llave de 3 vías entre el catéter y la toracostomía, el catéter de toracostomía y el tubo de drenaje, permitiendo irrigar sin tener que desconectar los tubos y el drenaje. También se puede producir una salida accidental del tubo, en este caso hay que ocluir el orificio de entrada. Al principio de la técnica, si no se realiza en una buena localización, se puede lesionar los vasos o los nervios. Otra complicación puede ser una fuga aérea persistente, en la que habría que valorar la presencia de una fístula. También puede producirse una expansión incompleta o tabicada. En ese caso se puede intentar hacer un lavado pleural o incluso fibrinólisis intrapleural. Y una desconexión del sistema en la que no se debe pinzar la sonda porque puede provocar un neumotórax a tensión. Si es posible, se pone un nuevo aparato de drenaje cerrado de forma inmediata, y si no, pues se limpia la sonda con un antiséptico y se conecta de nuevo.